La relación entre esta madre e hija pende de un hilo. Solo un verdadero cambio podrá asegurarle a ambas un buen futuro. Muy buenas tardes, se abre la sesión doña Scarlett y doña Odette. Bienvenidas ambas. Gracias. ¿Madre e hija? Sí, Bienvenidas. gracias. Cuénteme cuál es su caso. Vengo a demandar a mi mamá para que me dé mi libertad. ¿Libertad? ¿Se Sí. siente coartada por su mamá? Sí, totalmente. ¿Qué edad tiene usted? 23. ¿Y en qué forma se siente coartada? ¿Por qué? Yo creo que ambas sabemos por qué, porque ella me lo ha dicho, sabe que es una mamá súper controladora, controla los tiempos, el momento, la gente, qué ponerse, qué no, todo. ¿Siempre ha sido así o algo gatilló eso? Yo creo que desde que tengo 11 años, desde que empecé a tomar como sociabilizar, empecé a tomar mis propias ideas, que se mostró esta persona. Pues antes no, pues era mi mamá. Claro, Un antes amor, no necesitaba usted a lo mejor esa mayor libertad. Claro. ¿Y usted está de acuerdo con eso? ¿Se considera una madre controladora? Demasiado. ¿O sí? Al extremo de hacer daño a mi hija. ¿Y por qué lo sigue haciendo entonces? Es inevitable, o sea, es algo que me supera. Ahora, hace 2 años aproximadamente que tuvimos un problema grande en la cual yo pedí ayuda psicológica y estoy en tratamiento, pero usted sabe que por el Cefam, entonces son Una un vez proceso, cada 2 meses. Entonces no, pero yo evito, pero sí le hice daño a mi hija. Me convertí en una mamá psicópata. Me convertí... O sea, mi hija fue en el colegio por bullying. Yo nunca le hice caso. Yo siempre... O sea, fue terrible. Y más gatillo cuando falleció el papá, a los 14 años, yo me convertí... He hecho cosas que para mí eran normales. ¿Cómo cuáles? Seguirle a mi hija al colegio, seguirla en bicicleta, salirla a buscar, esperarla a salir al colegio, ir a dejarla al colegio. Mamá, quiero ir a la casa de un compañero. No, porque yo no sé quién vive en la casa de tu compañero. Mamá, pues sí que venga. Oye, no me gustó esa niña cómo habla, no me gusta ese niño cómo se viste. Mira, hoy qué flight, porque así soy, o así fui. ¿Fui o es? Trato de no serlo ahora. Pero, a ver, en el listado que usted me comenta, Ajá. suena un poco normal. No sé la intensidad. Porque, a ver, es normal que uno no deje ir a los hijos a casas donde uno no conoce quién va a estar, por muy compañeros que sean. Pero cuando ya conoce a los papás, a los apoderados del curso, no sé, Yo no los conocía. es normal que a uno no le guste algún amigo de la hija porque uno piensa que es una mala influencia, o mal amigo, no sé. Todas esas cosas pueden pasar. Pero pareciera que en este caso no tienen ese tinte de normalidad, sino que pareciera que es algo más. Por algo usted se califica como conductas poco normales. Scarlett nunca fue a una disco. Scarlett nunca fue a una fiesta. Scarlett nunca fue a una completada de colegio. Scarlett nunca, o sea, nunca, nada. ¿Porque usted no la dejaba? Yo no la dejaba. O sea, Scarlett me decía, mamá, hay una fiesta. No, no. Y Scarlett se empezó a rebelar. Una vez me pidió para ir a una completada. Le di permiso 1 hora. Porque mi otra hija me dijo, mamá, ¿pero cómo? ¿No le dais permiso? Le dije, ya, que vaya, pero 1 hora. Llegó la hora y no llegó, yo la fui a buscar y no estaba ahí donde estaba y yo ahí. Entonces, así fui a empezar a ser más agresiva, más con reglas y todo, fui así. Incluso cuando ya Scarlett, yo trabajaba porque tenía que trabajar de lunes a sábado, de 9 de la mañana
a 8 de la noche, yo llegaba a 9 de la noche a la casa, Scarlett estaba sola. Mi otra hija estudiaba en la universidad y él trabajaba. Y yo llegaba a la casa y yo, en mi adentro yo sabía que no estaba todo bien. O sea, usted tiene 2 hijas, por lo que estoy escuchando. 4. 4. 4. ¿Y es solo con ella con quien tiene esta actitud? Sí, ¿Y usted es la menor? Sí. en la guagua. Los otros son, mis 2 hijos son de 40 años. Abigail tiene 32. ¿Cuánto? 33 tiene, porque Scarlett tiene... Ya, o sea, tiene hijos bastante grandes Sí. y después su hija de 23. ¿Y con los hijos mayores no fue así? No. O sea, ¿hay algo entonces que pasó entre la crianza de los hijos? ¿Y qué cree usted que fue? Yo pienso que hay algo que yo nunca con Scarlett siempre el papá de Scarlett no era bien portado. ¿Que no es el mismo padre de los otros hijos? No, no es el mismo. Ya. Es de Abigail y de Scarlett, papá. Viví 30 años con él. Conviví. Mis otros 2 hijos son de un matrimonio Ya. que no duró más de 2, 3 años. Y el papá de Scarlett no fue una persona bien portada. Y hacía cosas que no... Incluso sufrí yo mucho con Abigail, sufrimos mucho. Y cosas que cuando nace Scarlett, el papá cambia. Así, ¿Cambia para bien o para mal? para bien. Ya. Se convirtió en el mejor papá, o sea, era el papá. Y Scarlett adoraba a su padre. Y se empezaron los 2, o sea, los 2 eran así. Entonces yo nunca le dije a Scarlett realmente cómo había sido el papá o cosas así. ¿Y usted tiene miedo que ella cometa esas conductas o caiga en Y esas claro, conductas? entonces que yo empecé a temer que ella cayera en esas conductas. Yo creo que lo que pasó en mi adolescencia a lo que pasó después de que fui mamá son 2 escalas distintas. Yo que soy mamá ahora puedo entender muchas qué edad fue cosas. mamá? A los 18. Bastante joven. Sí, joven. O sea, las restricciones de su madre igual dejaron espacio Obvio. a otras cosas. Obvio, porque buscaba mi libertad y no tenía... Ella se fue a los 18 años de la casa. Siempre me decía, mamá, cuando yo cumpla 18 años me voy. Y yo le decía, si tú no te vas, me voy yo. ¿Por qué? Entonces, Porque yo le prohibía todo. entonces, está bien haberme protegido y yo creo que todos los papás deben proteger a sus hijos. Está bien. Pero yo creo que ahora tengo 23 años, estoy estudiando, ¿Y volvió a vivir con su mamá? estoy viviendo con mi mamá, tengo mi hijo maravilloso. Ya no es necesario que me sobreproteja tanto. Ya. O sea, a pesar de que se fue de la casa y que estuvo un tiempo fuera, Todo su volvió madre a sigue ser- sí, teniendo la sigue. misma actitud. Sigue. Ejemplos, en infancia, o sea, lo que fue adolescencia fue la agresión, lo que me Ella hizo... habló también de agresión hace un rato. ¿Y a qué se refiere con agresión? ¿Agresión física? Agresión física o golpear cosas materiales, cuando... Todas esas cosas me quedan grabadas. Las veces que me rompió... No, una vez me rompió el maquillaje, a veces agarraba lo primero para poder... ¿Y cuando usted quedó embarazada, qué pasó con esto? No, nunca fui capaz Porque de es como contarle la a ella. pesadilla de ella, me imagino. Yo me iba a ir, me iba a ir lejos para que no me viera. ¿Y cómo reaccionó? Yo no le conté, le contó otra persona externa o otra tercera persona y después que se enfriaron las cosas me atreví a hablar con ella. O sea, dejó pasar un tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo? Como unos días, Ah, una ya, no semana, mucho. sí. ¿Y cómo fue esa conversación? Me apoyó. Me apoyó. Sí me apoyó y lo entiendo, porque gracias siento que tomó el control de nuevo sobre mí. No era una mala opción. Encuentro que era bacán para ella, era bueno. Porque después que fui mamá, estuve un año encerrada, porque el aire le podía hacer mal al niño, no podía ir a un negocio, no podía llevarlo a ninguna parte si no era con ella. Al pediatra, con ella. Todo con ella, un año entero.
Su hija habla de hechos graves. Ya no es solamente el control que, claro, puede causar a lo mejor marcas emocionales, pero habla de agresión física también. Sí. Palmetazo o lo que sea, fui agresiva. Lo que no soy ahora. No. ¿Perdón? No Ahora soy ya no. Ahora no. Me he tratado, antes, o sea, en qué gatillé cuando yo reaccioné que lo que yo estaba haciendo era malo, fue que tuvimos una discusión las dos, pero antes de eso yo cerraba las puertas fuerte cuando me molestaba algo, le hablaba fuerte, cerraba las puertas. Después que nació el... Usted dijo que el padre de ella tenía conductas que no eran buenas. ¿Esas conductas se refiere a violencia? Sí. ¿Y usted pasó de ser víctima a ser victimaria después con su hija? Esto nunca lo he contado a nadie. O sea, nunca. Fui víctima de agresión física, agresión más que nada psicológica por la familia de él y por él. Fui rechazada por mi familia en los momentos que yo estaba sufriendo mucho. Mi mamá no me apoyaba. Estaba sola y yo llegaba a mi familia a pedir apoyo, pero no había apoyo y tenía que seguir viviendo con él. Cerraba las puertas fuerte cuando me molestaba algo, le hablaba fuerte, cerraba las puertas. Después que nació el... Usted dijo que el padre de ella tenía conductas que no eran buenas. ¿Esas conductas se refiere a violencia? Sí. ¿Y usted pasó de ser víctima a ser victimaria después con su hija? Esto nunca lo he contado a nadie. O sea, nunca. Fui víctima de agresión física, agresión más que nada psicológica por la familia de él y por él. Fui rechazada por mi familia en los momentos que yo estaba sufriendo mucho. Mi mamá no me apoyaba. Estaba sola y yo llegaba a mi familia a pedir apoyo, pero no había apoyo y tenía que seguir viviendo con él porque era la mejor opción que había en mi vida. Que usted creía que había. De ahí con Yaujo sufrimos mucho, mi hija Abigail sufrió mucho. ¿Y esta relación se termina por el fallecimiento de él? Se terminó antes porque después que nació Scarlett, hizo sus últimos escándalos cuando nació Scarlett, tenía días de vida. Después él cambió, se enfermó debido de una esta que él hizo en sus salidas que tenía y se enfermó y ella empezó a cambiar. Y a mí en mi vida que nunca Dios me había dado una oportunidad o yo no sé, tuve un golpe de suerte que tuve muy buena situación. Yo tuve un negocio, me fue súper bien, Scarlett estuvo bien y de ahí yo empecé a apoderarme sola, nunca pedí ayuda psicológica, nada. Y llegó un momento que yo le dije que no podía ser más mujer de él, pero sí vivíamos bajo el mismo techo. ¿Y esta conducta con su hija que repite la agresión que usted recibió? Sí. ¿Fue desde siempre o hay un minuto en que empieza a suceder? Siempre. Después que nació mi hija, Abigail, era el hombre más hermoso, la persona más linda, es la persona que más me amaba en el mundo y todo, y nació mi hija a los 3 años de convivencia. Y ahí él, a los 15 días ya tuvo su cambio, o sea, fue otra persona. En ese tiempo yo no tenía idea que era una depresión, bajé mucho de peso, no comía, porque empecé a ser agredida más o menos cuando mi hija Abigail tenía 15 años. Y
Y Abigail, la diferencia con ella, que no sé por qué fue, pero ella me decía, mamá, ¿puedo ir a una fiesta? No. Y no había un... Era un ¿Y no, usted, Scarlett, cuándo toma conciencia que la relación con su madre no es una relación sana? Más allá de las restricciones de permiso, que aquí hay agresiones y la agresión es mucho más compleja. Yo le pregunto a mi dañina. mamá de su pasado y resulta que su niñez fue dura. Yo hoy en día soy consciente de que eso te arrastra y si no lo trabajas, te arrastra en tu día a día, en que peleas con una persona en la calle y se nota esa agresión que tuviste en tu infancia. A mí hoy día me pasa eso. Yo nunca había tenido nivel de estrés. Yo hoy en día tengo nivel de estrés por ser mamá, trabajar, etc. Ya que entró en ese tema, usted dice, uno arrastra. Sí, Que, claro, a veces hablamos también de aprendizaje. Uno aprende Claro. a relacionarse también. desde la violencia. Pero eso cuesta sacarlo. Cuesta mucho. Porque viene desde la crianza. O sea, usted lo vivió, dice, su madre lo vivió Yo desde vi- pequeña, yo veía usted vio como- las agresiones entre sus padres y después sufrió la agresión de su madre. Y ya usted en las interrelaciones con otras personas, Bueno, yo veía a mi mamá como le pegaba a mi hermana las veces que discutían. Yo era chica. Yo veía las agresiones, las peleas, yo los veía aunque ellos pensaban que no. Después las viví en carne propia. Hoy en día me considero... y en sus relaciones, en la relación, por ejemplo, con el padre de su hijo, con Siento sus que amigas. soy... No sé, no soy 100% que sentémonos a conversar, no. O sea, ¿también tiene Soy- esa agresividad sí. cruzando su vida? No al punto de llegar a los golpes, pero no puedo calmarme ni con ella, por ejemplo. Me cuesta trabajo no exaltarme, ¿sí? Me cuesta trabajo. Hoy en día ya estoy más consciente de eso. Antes, cuando era menor, no era mamá, no tenía estrés, nunca me había pasado que fuese agresiva o levantara la voz. Pero usted misma señaló, cuando empezamos a hablar de este tema con usted, me dice, mi mamá nunca se trató. ¿Y usted? Tampoco. Pero se da cuenta de lo que me está diciendo. Exacto. Usted dice, ella no lo ha podido erradicar de su vida porque no se ha tratado. Y usted lo tiene en su vida. A lo mejor es una característica ahí latente, que a veces despierta y a veces no. Claro. Pero está consciente que está ahí. ¿Cómo la sacamos entonces para que nunca esté? Yo siento que la creencia de cada persona, mi creencia, siento que debo ir a terapia, conversar, que me enseñen a otros métodos a la hora de tener una discusión, tal vez, que no sea gritar ni dar portazo ni nada. ¿Me entiendes? Yo a mi mamá ahora lo que hago para no entrar en discusión es que me voy. Si es que hoy día estuviese lloviendo y hay una pelea, yo me voy. Salgo del lugar, salgo, me voy. Peleo con alguien, me voy. Salgo corriendo, me voy, lloro y vuelvo. Eso soy, llorona, muy llorona. Le voy a pedir a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que se sume a la conversación porque creo que hay otro aspecto más que usted invisibiliza. Y me parece normal que suceda así, ¿eh? No es una característica negativa, sino que creo que hay que quitarle el velo para que lo pueda ver. Usted dice, sí, yo vengo con una cultura de violencia familiar que arrastro y está consciente de aquello. Entonces trata de arrancar de situaciones donde puede despertar esa forma violenta de relacionarse. Pero hay otra cosa que a lo mejor es más sutil, que es que el control de su vida no está en usted, está al frente. Y con las personas que tienen falta de control de impulso, que es lo que falla cuando somos violentos, es lo mismo. Porque tal como dice usted respecto a la violencia, que lo visualiza súper bien, si alguien me provoca, yo decido si respondo con agresión o no. En el caso suyo dice, me voy, evado. Una forma, a lo mejor no la mejor, pero tiene una conciencia de que usted tiene la decisión de entrar en esa violencia o no. Pero cuando hablamos del control de su madre, sobre su vida, usted deja que ella tenga el control. Cuando el control lo podría tener usted, porque ya es mayor de edad,
porque Eso. ya es madre, porque ya es independiente, porque ya es una mujercita. Pero en ese aspecto, aún no tiene tan claro que el control lo debiera tener ella. Yo creo que estamos en una etapa en donde sí tiene claro que el control lo debería tener ella. El problema es que no lo hace por otras razones. Y acá está la pregunta que yo creo que toda la gente en la casa se debe hacer, si esto es sobreprotección o es algo más. Lo que yo hablé al principio, cuando ella decía, la iba a dejar a la casa. Bueno, uno lo hace como mamá. Le preguntaba los horarios, sí, está bien. No me gustaban ciertos amigos, sí, a uno no le gustan a veces algunos amigos. Hasta ahí parecía normal. Pero algo debe haber en eso que tanto la madre como la hija creen que no es normal. Y creo que es importante mencionarlo. La sobreprotección es proteger más de lo que se debe. Y eso hace que se le corten puertas o formas de vivir al otro por los miedos personales, no porque realmente el otro esté en peligro. No es que realmente Scarlett tuviera una amenaza en el colegio al ir a la casa de un amigo al tener 16, 15 años o que estuviera en peligro porque alguien la pudiera secuestrar. No. Tú imaginaste en tu cabeza todas las cosas malas que podían pasar y dijiste, no, yo no voy a dejar que eso le pase a mi hija. Y eso tiene que ver con una palabra que tú dijiste muy bien dicha, que es el control. ¿Cuándo aparece el control en las personas? Aparece cuando el mundo es tan inseguro, hay tanta incertidumbre, que fue, por ejemplo, lo que nos pasó en pandemia, que empezamos a controlar las cosas más simples, más básicas. Y tú sentías que tu mundo, que tu alrededor tenía tan pocas cosas que tú podías controlar, que dijiste, ¿qué es lo más simple que puedo controlar ahora? Mi hija. Entonces, en ese minuto se deshizo de todo lo demás. Dejó de trabajar, dejó de tener amigos, dejó de salir, dejó de preocuparse por ella y todo su foco lo puso en lo único que sabía que podía tener control, en su hija. Y ese fue su mundo. Y tu mundo es Scarlett. Y ese es tu gran problema actual, que si tú sueltas el control de Scarlett, ¿con qué te vas a quedar? Sola, Sola y con nada. con nada. Entonces, tenemos a una Scarlett que ya es mayor y ya se da cuenta y dice, chuta, ¿y si yo me voy? ¿Qué va a pasar con mi mamá? Porque créeme, después de todo lo que hemos conversado, yo creo que Scarlett sí podría irse, pero no lo hace por una motivación, porque sabe, y me dijo, si yo me voy, mi mamá se va a quedar sola. Mis hermanos no van a venir a estar con ella. Y entonces, ¿cómo solucionamos esto? O sea, haciendo entender a la madre que la hija tiene que tener una vida. No, haciendo entender a la madre que ella tiene que tener una vida. El control tiene que estar en tu vida y aún así todo no lo vas a poder controlar. Las enfermedades no siempre las podemos controlar. Si es que hay un accidente al frente de mi casa no lo puedo controlar. Pero hay cosas que sí tú puedes controlar. Si te gusta el helado de chocolate, te vas a levantar el día lunes y voy a decir, yo quiero ir a comer un helado de chocolate y yo voy a pagar de mi bolsillo el helado de chocolate y yo lo voy a tener en la mano y yo lo voy a saborear. Con pequeñas cosas. Pero para esto tú necesitas que alguien te enseñe a tolerar la incertidumbre y a tomar el control de tu propia vida, no de la vida de tu hija, y menos después de la vida de tu nieto, porque si no nos caemos en un círculo vicioso. Ella dijo que estaba en una terapia, que había comenzado una terapia. ¿O así? Sí, ¿Es así? sí. Estoy viendo psicóloga y salud mental, o sea, supongo que es un psiquiatra, médico, en consultorio, y estoy tomando medicamentos hace aproximadamente 2 años. Tomo pastillas para el día y en la noche. Sí he notado que he cambiado, o sea, ya no soy agresiva, no doy portazos. ¿Es así? Sí, así. ¿Hace cuánto tiempo? Hace... Bueno, hay sus caídas. Hay sus caídas, pero por ejemplo antes era todos los días o día por medio. Hoy en día pasa una vez cada 2 meses o una vez cada 3 meses. Pero no es como no, antes. Yo ahí quiero decir evito algo. muchas cosas. Yo evito, incluso nosotros no somos de acá, de Santiago. Yo por orden de como consejo de mis médicos, me pidió que saliera de mi casa. Y tomé la decisión de venirme a Santiago unos 7 días para dejar a Scarlett sola. Y justo consigue que llega, nos tuvimos que encontrar acá porque yo me vine ayer. Nos encontramos acá en Santiago de nuevo para venir acá.
porque mi hija me demandó. Y yo vine porque es verdad lo que dice la psicóloga, yo no tengo vida mía. Yo no vivo para mí. Y parece que sus médicos piensan lo mismo, por algo la mandaron a salir un rato de Yo la casa. no vivo para mí, yo vivo para los demás. No, vives para tu hija. Sí, para Sí. mi hija. ¿Para su Porque hija o a través de su hija? Para mi hija. ¿Seguro? Sí. Yo creo que hay una sutil diferencia. Uno generalmente cuando es mamá es inevitable que viva para los hijos en cierta parte de la vida. O sea, hay una parte que es la realización personal, ¿cierto? Que puede ser el trabajo, el gusto, el hobby, el ocio, lo que uno quiera, que es de uno, solo de uno. Pero también hay una parte que uno dice, es para mis hijos. Preocuparme, acompañarlos, estar pendiente. Pues somos mamás el resto de la vida. Que es muy distinto vivir a través de las hijas, querer que las hijas cumplan los deseos frustrados de uno, querer que hagan lo que uno hubiera querido hacer. Ah, Sí, yo creo por que Eso es ejemplo, distinto. yo, Y por esa línea es muy peligrosa, porque por nuestros hijos tienen derecho a tener su propia vida. Yo creo que inconscientemente sí. Pasa de que yo fui criada por mi abuela y a mí me exigieron limpiar la casa. A mí me exigían barrer bien, encerar bien, pasar virutillas bien en el sur, lavar losas, lavar las ollas. Pero si yo le decía a mi abuela, no quiero ir al colegio, no, la niña no va al colegio. Y yo hice lo contrario con mi hijo. Nada en la casa me hacen, yo hago todo. Scarlett, ella no hace nada, ella desordena nomás. Pero a mí no me importa. O sea, yo no reclamo, porque yo quería que ella estudiara, que cuando quedó embarazada ella estaba estudiando. Y por eso no le importa y por eso no reclama, porque es lo que usted decidió, pues. Claro. Lo que usted quiere. Cuando ella estaba estudiando, para que no fuera agredida por la persona, todo esto, yo iba a dejarla al colegio, esperarla fuera al colegio, las horas que ella estaba estudiando, me venía hasta que terminó el cuarto medio, para que ella, cuando tuviera su guagua, tuviera su cuarto medio terminado. La apoyaba que ella vaya a la U, que vaya a trabajar, que trabaje, o sea, yo en eso yo... Y la Scarlett tengo que decir algo muy, que yo, en la edad que ella tiene, es la mejor mamá del mundo. Es la madre, le juro por mis nietos, que mi hija jamás me ha pedido permiso para ir a un carrete desde que nació. Jamás mi hija me ha dicho, mamá, quédate esta noche con el porque quiero ir a juntarme con alguien o ir a bailar, no sé. Nunca. Scarlett es la mejor mamá del mundo, ella dedicada a su hijo, nada le falta a su hijo, ella se la rebusca, trabaja. O sea, yo no tengo nada que decir de Scarlett. Pero eso no te hace una buena mamá, eso quiero que ella lo entienda. Ser mamá es ser mujer. Scarlett, ella no hace nada, ella desordena nomás. Pero a mí no me importa. O sea, yo no reclamo, porque yo quería que ella estudiara, que cuando quedó embarazada ella estaba estudiando. Y por eso no le importa y por eso no reclama, porque es lo que usted decidió, pues. Claro. Lo que usted quiere. Cuando ella estaba estudiando, para que no fuera agredida por la persona, todo esto, yo iba a dejarla al colegio, esperarla fuera al colegio, las horas que ella estaba estudiando, me venía hasta que terminó el cuarto medio, para que ella, cuando tuviera su guagua, tuviera su cuarto medio terminado. La apoyaba que ella vaya a la U, que vaya a trabajar, que trabaje, o sea, yo en eso yo... Y la Scarlett tengo que decir algo muy, que yo, en la edad que ella tiene, es la mejor mamá del mundo. Es la madre, le juro por mis nietos, que mi hija jamás me ha pedido permiso para ir a un carrete desde que nació. Jamás mi hija me ha dicho, mamá, quédate esta noche con el porque quiero ir a juntarme con alguien o ir a bailar, no sé. Nunca. Scarlett es la mejor mamá del mundo, ella dedicada a su hijo, nada le falta a su hijo, ella se la rebusca, trabaja. O sea, yo no tengo nada que decir de Scarlett. Pero eso no te hace una buena mamá, eso quiero que ella lo entienda. Ser mamá es ser mujer también. Y el miedo que me da, por ejemplo, no ahora,
No. Acaba de escuchar lo que dijo su hija. Y Que se ella da vuelva cuenta... a cometer el mismo error que cometió con el papá de... No, señora, no pase de largo por lo que le acaba de decir su hija. No pase de largo por ahí. Mire la sincronía que se acaba de producir. Por un lado, Marisol nos dice, Scarlett tiene claro cuáles son sus límites, qué es lo que debiera o no debiera hacer. Pero ella está cediendo porque sabe que si ella ejerce esos límites, usted se queda sola. Y ella le acaba de decir que ella puede ser buena mamá sin tener que privarse de salir a divertirse, de salir a entretenerse, de tener su propia vida. Y eso es muy sano, porque ella está evitando perpetuar esta relación que ustedes tienen en la próxima generación. Porque si ella se comportara como usted se comportó con ella, el hijo de ella, en unos años más, va a estar en la misma situación que está hoy día Scarlett. Sí. Diciendo, yo no puedo salir, yo no puedo hacer nada, porque si no mi mamá se queda sola. Porque el hijo va a crecer y la mamá no va a tener vida. Los hijos también somos felices cuando vemos que nuestros padres o nuestras madres tienen una vida. Cuando uno no se siente con culpa porque va a salir a pasearlo bien con un amigo y uno mira atrás y dice, ¿y mi mamá qué va a hacer? ¿Mi mamá se va a quedar sola? Entonces yo no salgo, pospongo mi vida para acompañar a mi madre. Hay un equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Claro, no puede por ser que, ejemplo, claro, no puede ser que, y le entiendo que usted diga que lo hable, que no sale, que no deja al niño solo. Por supuesto que nadie quiere que ella se lance a la vida y que se olvide que es madre. No, pero tiene que ser en el justo equilibrio, porque ella no puede dejar de vivir, dejar de tener su propia independencia por ser 100% 24/7 madre. ¿Me entiende? Sí, Entonces no, lo que entiendo su hija está perfectamente. diciendo... Lo que su hija está diciendo es sumamente importante. Usted está súper apurada en decirme la otra historia, en pasar al paso siguiente, porque seguramente el paso siguiente tiene que ver con usted. Pero aquí la que pidió ayuda y golpeó la puerta es su hija. Y porque en esta pequeña frase que dijo se quebró y eso quiere decir que lo está pasando muy mal, porque está muy consciente que está derrochando su vida. Y eso es muy doloroso. Me disculpa, Scarlett sí sale con su hijo. Sí van a la playa. Me invitan muchas veces a mí. Yo le digo, no, hija, no, ahí está presente. Yo no salgo con ella. Pero ella siempre cuando ella sale con su hijo a todos lados. Yo jamás, o sea, yo cuando cuido al porque ella está trabajando, a lo que yo quiero decir, o está estudiando. Pero Scarlett sí sale con el... Incluso el otro día Eso no estaba es lo que estábamos enfermo. hablando. Me imagino que cuando usted dice quiero salir o no, eso no me transforma en una mala mamá o no me transforma en una excelente mamá. No estamos hablando en que usted salga con su hijo a ser mamá de nuevo, sino que estamos hablando de tener sus espacios propios. Claro. Cuando empezó a ir a prekinder, a prekinder, empezó este año a ir a prekinder, entraba a las 8:30 y yo tenía que dar mi práctica a las 11. Entonces me quedaba 8:30, 9:30, 10:30, 2 horas y media más o menos libres. Era control. Esas 2 horas y media que... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A veces yo me quedaba conversando con la profesora y Scarlett te vino a ver, no estabas y se enojaba. Y es que yo sociabilizo hasta con las mamás, voy a comprar y sociabilizo con el del pan porque yo entiendo que eso es sano. Yo soy muy sociable y a mí no me gusta que mi mamá se encierre tanto en su círculo. Siento que a las dos nos hace mal, tanto a ella como a mí. Quizás sea sano que ella también suelte un poquito esta preocupación por la madre. Si la madre no quiere preocuparse por su propia vida, no podemos sacrificar 2 vidas por una decisión de una. Yo creo que la palabra culpa viene muy relacionada con lo que tú estás sintiendo, Scarlett, porque cuando se atreve a decir o a hacer algo un poco más, la mamá dice, viste, es que tú no deberías haber hecho eso porque ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Entonces, culpa, estoy haciendo que mi mamá se sienta mal y quizás no soy una tan buena madre, entonces no lo voy a volver a hacer. Entonces, si me invitan a la playa, tengo que ir con mi hijo porque si se lo dejo a mi mamá me va a alegar y me voy a sentir culpable y caemos en esto nuevamente. Yo creo que eso se relaciona justo con el ¿para qué está haciendo esto
Odette, y tú dijiste a través, pero Odette está convencida que lo está haciendo para el bien de su hija. Ella pone el futuro de su hija en su cabeza. Ella está controlando el futuro de Scarlett. Entonces, es para que ella sea feliz, para que ella le vaya bien, para que ella tenga todo un futuro. Cuando quizás el futuro se lo tienes que entregar a ella. Porque si tú te preguntaras, ¿por qué estoy haciendo esto? El por qué está en tu pasado, no en el de Scarlett. ¿Por qué lo estoy haciendo? Bueno, porque faltó una mamá que me contuviera, una mamá que estuviera presente, una mamá que se preocupara. Odette, querida, esa fue tu historia. La historia de tu hija es otra. Tu hija necesita volar, necesita que tú le entregues el control. El problema es que si tú le entregas el control, te quedas sin control. Entonces, toma tu propio control. Me dijiste, sí, estoy yendo a terapia una vez al mes, quizás un poco más. Lo siento mucho, Odette, pero en tu caso, cuando tienes que estar todo el día con un control, una vez al mes o un poco más, no es terapia. Tú necesitas todos los días tener una acción de control contigo misma y soltar el control con tu hija. Todos los días decir, hoy, ¿en qué hice para que mi hija estuviera sola o hiciera las cosas sola sin yo meterme? Tal. ¿Qué hice yo por mí? Salí a comprar pan sola. Perfecto. Pero eso tiene que ser un acompañamiento constante porque tú te autodefines y todo el rato te estás diciendo, no, si yo he cambiado. Porque sí, racionalmente tú ahora tienes conciencia de que no eres la mamá que te habría gustado ser en relación al control, pero te cuesta mucho llevarlo a la práctica. Te cuesta llevarlo a la práctica y ahí es cuando se produce el conflicto. Estamos en el primer paso de un cambio, ¿no? Sí, o sea, que es tomar conciencia que uno necesita el cambio. Y es lo más difícil, el llamado, como diría Jung en esto. El llamado está. El problema es que no sabes cómo hacerlo y tu hija siente, piensa, tiene temores muy profundos y no se atreve a llegar a ti. Y los tiene todos guardados, aprisionados adentro. Y por eso ahora cuando te dijo, yo también tengo que ser mujer, eso es parte de decir, hay muchas otras facetas de Scarlett que están ahí y que no las puedo mostrar porque tú, mamá, no me dejas. Tenemos claro lo que tiene que hacer doña Odette. ¿Y cómo puede colaborar Scarlett? Scarlett, tienes que empezar a hacer lo mismo que hace Odette, que tiene que hacer Odette en el fondo. Mamá, una vez cada 2 semanas yo voy a salir sola, sin mi hijo. Mi hijo puede quedarse con el papá, con la tía, con la abuela, contigo, da lo mismo, pero voy a hacer algo para mí. De 9 de la noche a 12 de la noche, da lo mismo, es un ejemplo, voy a apagar el teléfono. No te voy a contestar, porque es lo que yo necesito. Pero esto tiene que ser conversado, ambas llegar a ese acuerdo. Por tanto, cuando ella haga este ritual, tú no vas a estar, oye, ¿dónde está? ¿Qué estás haciendo? Porque tú sabes que eso va a pasar. Y Scarlett no se va a sentir culpable, porque es algo que acordaron por el bien de ambas. Sin duda que esto necesita un acompañamiento, además de una terapia, pero son buenos estos tips de empezar a ponerse un orden, empezar a hacerle espacio a su vida, a su propia vida. Y usted empezar a respetar esos espacios y a entender o a poner en acción todos estos preceptos que ya tiene en su conciencia, que es que no lo está haciendo bien, que está obstaculizando el desarrollo y la vida de su hijo. Es como yo a veces pongo el ejemplo de cuando los hijos aprenden a andar en bicicleta. Que si uno se sube a la bicicleta por ellos, no van a aprender a andar en bicicleta. Si uno no le saca las rueditas del lado y no suelta la bicicleta, no va a pasar nada. Entonces, con mucho miedo y esperando que no pase nada, uno va atrás súper vigilando que no se vaya a caer, ¿cierto? Sí. Pero la bicicleta la maneja el niño, porque es la única manera que va a aprender. Si usted quiere que su hija, cuando usted ya no esté, pueda seguir viviendo bien, sola y pisando fuerte, caminando de frente en la vida, tiene que dejarla aprender a vivir. Usted ahí, como mamá, pendiente, atenta, para cuando su hija lo requiera. ¿Algo más, Marisol? Vive tu vida y vive tu vida. Gracias. Marisol. Gracias. Quiero leerle una carta a mi hija. Hágalo. Hija, quiero pedirte perdón
por haberte cortado tus alas, no haberte dejado ser libre, haber tomado tus mejores decisiones. Le doy gracias a Dios que tuviste un hijo. Y a través de él me di cuenta que yo estaba en un error. Porque si yo te crié así, tú vas a hacer lo mismo con tu hijo. Entonces, las alas que te corté nunca te las voy a poder reponer. Pero quiero que te ayudes tú. Que vayas a psicólogo, te trates, para que seas feliz con tu hijo. Y yo nunca voy a estar sola. Siempre voy a estar para ti. Y prometo, recuperarme para ti, para mis otros hijos, para mis otros nietos. He aprendido que la vida no eres tan solo tú, sino que también hay más personas que me quieren y yo he dejado de estar con ellos. Te amo por sobre todas las cosas de la vida y solo quiero que seas feliz. Te amo, hija. Preciosa carta. Yo solo le agregaría una cosita, porque me encantó, porque ni que hubiéramos sabido, finalmente su carta resume lo que hemos conversado. Todo lo que hemos conversado, que su hija tiene derecho a vivir, que usted tiene que tener una vida, que tienen que tratarse las dos, hacer terapia. Solo faltó el perdón por las agresiones, porque eso deja huellas profundas y para siempre. Y espero que puedan repararlas con el tiempo que les quede por delante. Siempre le he pedido perdón a mi hija. No, no me lo diga a mí, dígaselo a ella, abrácense en ella. Mientras nosotros además los ponemos en contacto con el Centro Psicológico Verdam para que puedan hacer el acompañamiento en esta terapia necesaria y puedan avanzar más rápido de lo que estaban avanzando, para ambas. Ambas puedan darse una nueva oportunidad de vivir la vida que se merece cada una, respetando los espacios de la otra. Centro Psicológico Verdam. Y gracias por la confianza de venirnos a contar una historia tan íntima, tan profunda, de madre e hija, y que quizás puede servir en muchos hogares, que a veces la sobreprotección también puede dañar. Daña tanto más a ella, porque ya uno está vieja, pero me daña también a mí. Porque cuando uno se acuesta a dormir, uno siempre recuerda las cosas que uno hizo. Y eso a uno le hace sentirse responsable de que mi hija, todo lo que ha sufrido ella. Sí, todos podemos cometer errores en la vida, lo importante es corregirlos y tomarse las oportunidades que la vida les pone. Tal como les dije hace un ratito, Centro Psicológico Verdam las está esperando a ambas para que se hagan esta terapia ya de acompañamiento en este proceso y puedan tomar las riendas de su vida, seguir queriéndose, respetándose y tener una vida propia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y con esto cerramos.